Saludamos a Lucía Sosa, prefecta de Esmeraldas. Lucía, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Bueno, pues todavía impactados con lo que sucedió el 19 de diciembre en Esmeraldas, sobre todo por el resultado que hubo, ¿no? Gran cantidad de edificaciones que se colapsaron cuando ya pensábamos que esa etapa ya pasó, que las casas o edificios que se tenían que caer ya se cayeron. Pero volvió a suceder y el pánico volvió a apoderarse del pueblo ecuatoriano. Quisiera que me cuente, bueno, cómo estuvieron en este feriado. Hay mucha gente que canceló sus reservaciones para ir a Esmeraldas, pero otra que se animó a ir. ¿Cuál sería el balance? Bueno, primero permítanme agradecerles por esta invitación y a la vez quiero desearle un feliz año 2017 al pueblo ecuatoriano. En el balance en sí debemos de decir que luego del 19 de diciembre, usted sabe que fue muy cerca la Navidad, prácticamente llegó ahora un 10% de los visitantes del turismo. 10% del turismo que se esperaba. Que se esperaba. Recuérdese que nosotros desde abril hubo todo un trabajo para podernos recuperar y luego de ello llegó pues en la última etapa alrededor de unos 60.000. Y ahora en el balance que se ha hecho con el GAD parroquial, con Tonsupa, con Atacama, hicimos todo un diálogo. Ahí la gente, 15 hoteles en Tonsupa, que los que quedaron parados, porque debe de conocer, allí son 19 demoliciones en Tonsupa en general, en el cantón, y tenemos también 59 edificios semidestruidos, más de 400 viviendas que están prácticamente, quería mostrarles en este instante cómo estamos. Quisiera que me ponchen esa imagen. ¿Eso qué es, Lucía? Esto es cuando yo le hablo de cómo está destruido, ¿no es cierto?, los impactos que recibimos del terremoto, yo digo con características de terremoto, porque un sismo destruir en esa magnitud, crea lo que es algo bien complicado y que prácticamente llevó a la desocupación y a que hoy no tengamos los visitantes que teníamos antes. 10%, hablemos en Tonsupa, me decían haciendo un balance, alrededor de unas 1.500 personas y ya pues llegando a Atacames, Azúa, esto es lo que hemos recibido de turismo. Por eso es muy fuerte. Por eso es que nosotros ahora estamos en un plan, queremos hacer una propuesta, nos hemos reunido los GAD parroquial para hacer un plan de reactivación económica. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que cuando uno reclama los derechos que tiene Esmeraldas, lo que hace es recibir insultos como mujeres. Recibir insultos. Cuando nosotros decimos hay que atender ya no tanto protocolo para entregar una miserable carpa, que cuando nosotros vemos esta situación, la gente, los discapacitados no reciben una carpa, familias que tienen 2, 3 personas y en la situación en que están con lonas, con techos de plástico, apuntalando con caña, que es el material que hemos podido llevar haciendo toda una campaña para que nos donen materiales, inclusive los propios alimentos. Entonces no hay una atención del recurso económico que, dada esta catástrofe, tiene que estar allí. Pero claro, hay que recordar, miren ustedes Chamanga, ahí están las familias, 8 meses han pasado y no hay nada, no hay vivienda. Pero son los damnificados hablo del 16 de abril. O sea, por eso ¿qué ha pasado con ellos? ¿Ellos siguen en albergues? Siguen en albergues, siguen en los campamentos, siguen con carpa, no hay ni una casa, ni por más que con Congope hicimos un planteamiento al Midubi para construir unas casas de caña guadúas revestidas. Todo ese proyecto que quiero decirle, por eso que le digo que aquí hacemos propuestas, pero esta propuesta, aquí hay, por ejemplo, todo lo que es el 16 de abril. ¿Sí? Aquí tenemos proyectos presentados para reactivar la economía en esa época del 16 de abril. 16 proyectos para beneficiar a 20.200 personas, 150 emprendedores que perdieron pues todo lo que sufrimos. ¿Y qué pasó Luego, con ellos? 286 kilómetros de rehabilitación de vías. Le presenté 56 millones de dólares. Esto entregado al COE, esto entregado a la propia presidencia de la República cuando fui convocada a Manabí, entregado al propio COE, el ECU 911 en Esmeraldas. Y allí todas las reuniones con estos proyectos. Y además de ello también las viviendas que
hicimos un trabajo entre Manabí, Esmeraldas, con Congope, para hacer y avanzar con planteamientos de $1 millón para construir 97 viviendas en un sitio determinado. O sea, caso omiso, no importa la suerte de Esmeralda. Eso es lo que yo conmino y exijo atención de manera inmediata. Después del 16 de abril usted peleó para que le dejen formar parte de este comité de emergencia en donde se iba a decidir qué obras iban a realizar y pues cómo se iba a repartir el dinero que pues todos los ecuatorianos contribuimos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Al principio no le tomaron en cuenta, después me parece que le permitieron presentar algunas propuestas. ¿Eso sucedió o no sucedió? Yo no soy parte del Comité de Reconstrucción, para que tenga claro el país. Recuérdese en el decreto 1004 en aquella época, cuando se nombró la comisión, que iba a estar presente el prefecto y todos los claro, que iban a ser parte del comité. A muchas autoridades de Manabí, pero ninguna y del gobierno nacional, pero ninguna de Esmeraldas. Entonces, ¿cómo va a creer que solo Manabí, por todo el desastre que había y con sobrada razón, ellos iban a trabajar y a luchar por su proyecto? Pero tenía que haber una voz para decir, señores, nosotros tenemos todo un levantamiento, hemos hecho todo un mapeo, hemos trabajado las mesas, aquí está para poder ejecutar. Ya saben ustedes lo que pasó. Pero luego viene la ley de solidaridad. ¿Cuánta lucha que yo agradezco al pueblo ecuatoriano, a todas mis hermanas provincias, que lucharon para que seamos incorporados en la ley de solidaridad, para que con ese beneficio del 2% del IVA, todo lo que se presentó, ¿cierto? Entonces, sirva para Esmeraldas y Manabí. Pero usted puede creer, nosotros no tenemos nada. Sí somos buenos para ver grandes publicidades diciendo que en Esmeralda aquí le han entregado el bono, será a 1 o 2 personas, pero no han dado los resultados desde aquella época. La plata de los más de 1.000 millones que han recabado y toda la situación, Esmeralda no ha sido beneficiado. Este es el discrimen permanente que tiene Esmeralda. Pero yo voy más allá. ¿Recuerda usted que todos los trabajadores públicos, empleados públicos, también dimos un día de sueldo? Y miren ustedes, allí los propios asambleístas de Esmeralda, incluido una persona no grata para Esmeralda, como es el gobernador, se negaron a entregar ese día de sueldo para ayudar a Esmeralda. Miren, estos son los tipos de elementos que tenemos en una provincia que yo no sé por qué se mantiene ese odio, ese discrimen, ese atropello, cuando nosotros nos merecemos el derecho que tenemos todos los ecuatorianos y más aún cuando somos provincia afectada, impactada desde el 16. Pero más allá de eso también voy a hacer público, una vez más, que el señor presidente de la República cumpla con todo lo que dijo cuando el 2013 Tabete del Cantón Esmeraldas sufrió un alud y fueron miles de metros cúbicos que enterraron y murieron 13 personas. Desde aquella época la gente está viviendo en unos galpones que eran de pollo, le dieron para que la gente pernocte allí. Han pasado y vamos a llegar a 4 años. 4 años. Janet, 4. La gente sigue ahí en los galpones. Que la gente sigue allí. Esa es la preocupación. Si 4 años tiene Tabete, 90 familias, mira las criaturas, vienen con unos tanques para que le lleven el agüita cuando se puede y cuando nosotros podemos, les vamos llenando. Mire usted la injusticia en la que recibimos, pero lo único que sirve este gobierno nacional con el señor presidente es salir primero a insultar, porque allá en Chamanga, el 16, dijo, bueno, si ustedes tanto me piden, irán presos niños, jóvenes y adultos. Nadie me grita. Eso fue su posición. El 16, ahora el 19 la gente le reclamaba, mire presidente, queremos reactivar la economía y queremos levantar nuestras casas. Señor, aquí todo no le vamos a dar. Caminen con sus propios pies. La prefecta llega y reclama y a renglón seguido el insulto, insultando a una mujer. Lo único que sé es trabajar. Por eso, en esta mañana, a la vez también, Janet, quiero saludar, me llamaba en este instante la prefecta Guadalupe Llori,
del Oriente. Me dice, Lucía, ahí te va a ir un contingente de techo. ¿Qué necesita? Le digo, zinc, clavos, para ayudar a levantar los techitos de la gente para que pueda regresar a su vivienda. Entonces, yo quiero saludar que todos los ecuatorianos que quieran darle a Esmeraldas una carpa, alimentos, lo que quiera, ayúdenos. Necesitamos, porque el lado del gobierno y hasta que llegue, nuestra gente está prácticamente con inundaciones, vino el invierno y está en situación muy precaria, la situación que no podemos permitir. Ahora, algo que impactó en este último 19 de diciembre es ver cómo grandes edificaciones se cayeron. Lo que dijeron era que estaban sentidas ya del pasado 16 de abril, es decir, que quedaron sentidas. ¿Por qué no se derrocaron esas edificaciones antes de poner en peligro tanto a la gente que hoy pues habita allí? O imagínense si hubiera ocurrido eso en el feriado. El saldo habría sido realmente trágico. Pero ahí veo que hay una inobservancia por parte, no sé, si de las autoridades que tenían que hacer la inspección de esas construcciones, o no lo hicieron bien, o lo hicieron y no hicieron cumplir lo que debía hacerse, es decir, derrocar esas edificaciones y reconstruir unas nuevas, o qué fue lo que pasó allí. ¿Cómo se cayó Esmeraldas, Tonsupa, así de una manera tan brutal? De una manera con un sismo de 5, que fue de 6, y luego dijeron que era de 5.7 a 5.8. Cuando toda la gente viera usted cómo está destruido. Pero si ellos dicen que ha estado sentida, ellos fue los que hicieron la evaluación. Ustedes saben que ahí está el MIDUBI, ahí está la Secretaría de Riesgo. Usted no puede opinar allí. Ahí dicen, no, todo esto está bien. Y ahora entonces, ¿cuál es la alternativa? Caminen con sus propios pies. Yo pienso que aquí tienen que, de manera urgente, aplicar una política, congelar, porque la gente tiene créditos, pero no pueden ahorita presionarlos a que ya vayan a pagar. Más bien tienen que estimularlos, dándole un crédito nuevo, con intereses blandos, para que ellos se puedan recuperar. Nosotros tenemos que ahorita levantarnos, nos vamos a levantar, pero depende también de la obligación que tiene el gobierno en dar esta atención. Miren en este momento, ¿qué pasa en Atacama? El presidente ya dijo que no había dinero. Ya el dinero, digamos, todo lo que se recaudó por el tema de ley de solidaridad ya se distribuyó. Pero por lo menos que lo distribuye Esmeralda, pues. A ver, veamos. Hay que preguntarle qué es lo que ha invertido en Esmeralda y dónde es que están las construcciones. Pero no puede decir que todo ya lo ha invertido, porque Esmeralda no le ha dado nada. Miren ustedes, a tal punto que si hay los bonos para ayudar a las personas, ahora no le dan el bono porque no tiene escritura. Imagínense ustedes en esta crisis, y hasta que le dé el municipio la escritura, tienen que darle con el derecho de posesión que sí les permite, o con un pago de predio, bueno, lo que sea, pero tienen que ayudar a la gente. Y ahora, para no darles y tenerlos en las condiciones que he mostrado, entonces plantean que no tienen escritura y por eso no tienen derecho. ¿Hasta cuándo, gobierno nacional? El pueblo ecuatoriano aportó lo que tiene Esmeraldas y lo que llegó de corazón de los hermanos ecuatorianos, de las prefecturas del Ecuador, fue de ellos. No hubo allí la plata del gobierno nacional para levantar e ir en las emergencias. Inclusive los propios escombros fueron levantados por la prefectura de Esmeralda, con Pichincha, con Carchi, con Imbabura, para levantar. Pero ahí vemos rubros que tienen millones de levantamiento de escombros. Oiga, eso no se le puede permitir a este gobierno. No le puede seguir mintiendo más al pueblo ecuatoriano. Y por eso quería esta oportunidad para decirles, ecuatorianos, sigan apoyándonos. Necesitamos, la gente está en condiciones, pobres criaturas, invierno, moscos, de todo, y hoy no tenemos nada porque el gobierno anda quitando una carpa de Quinindé para llevarle una carpa a una familia. Esa imagen que usted trae es reciente, Lucía. ¿Cuándo tomó usted esas fotografías? Esto es el 30. ¿El 30 de? Esto es el 30. ¿De diciembre? De diciembre. Fui a entregar. ¿Y esos son los albergues levantados por el gobierno? Campamentos, los albergues. Esto está en la Guayacana 1, está en las Guayacanas 2, ¿Cuánta gente vive ahí? Los albergues se llama. ¿Cuánta gente está viviendo ahí? Estamos hablando de que cuando hablamos de albergues en sitio hay 92
92 familias. En otros sitios hay 60 familias. En otros sitios hay 45 familias. Viviendo así en medio de lodo. En medio de lodo. Así la indolencia. Ellos tienen un campamento con unas poquitas carpas, pero ahí no hay más de unas 100 familias. Pero vayamos a la vía de Taseche, que en este momento estoy con maquinaria, porque ahora hay que unirse todos para ir a dar la estabilidad a las vías de evacuación, que de paso estoy asfaltando la carretera de Sálima y ahora estamos estabilizando toda la de Taseche, donde están todos los albergados. Pero créalo, el Cruz del Pacífico, en la parte de Castelnovo, todo este de San Carlos, esto es un desastre total. Y eso que hablamos más de 400 viviendas, todavía falta el censo porque todavía no ha llegado. Señores del Gobierno Nacional, presten atención. La plata por la ley de solidaridad no ha llegado a la provincia de Esmeraldas. Ya no se le puede mentir al país y peor a los esmeraldeños. Ya dejen su discrimen, dejen su atropello, que lo único que saben es insultar. Y gente, traidores que han nombrado ahora como han nombrado de gobernadores, lo que hacen es ir a insultar cuando uno habla con la verdad. Nada de esto es que yo estoy inventando, sino que esta es la realidad. En lo último que fui a entregarles el 30 y que el día de mañana voy a seguir entregando alimentos. Perfecto. Porque todavía no hemos llegado a otros sectores. Muchísimas gracias, Lucía Sosa, por estar esta mañana con nosotros contándonos esta lamentable situación. Hay un llamado nuevamente a la solidaridad de los ecuatorianos que es enorme. Muchísimas gracias.